Habíamos hablado la semana pasada de que David tenía en su corazón subir el arca que simbolizaba la presencia de Dios y la quería llevar a su casa. Pero quería llevarla a su forma, a su estilo. Y la envió o la llevó a casa de Obed-Edom. Y allí en la casa de Obed-Edom, que era un filisteo, pero un filisteo que tenía un corazón correcto, que quería agradar a Dios. Y se desató un avivamiento en 3 meses en la casa de Obed-Edom, que llegó información al oído de David. Y entonces David entendió que era necesario que esta bendición que estaba ocurriendo en la casa de Obed-Edom, él la trasladara a su ciudad. Pero hizo algo diferente en esta ocasión. Yo me imagino que cuando David decidió trasladarla a Jerusalén, probablemente él estaba diciendo, a la verdad que yo tengo que estar loco. Me estoy perdiendo de bendiciones. Porque también yo quiero ser bendecido. Yo también anhelo su presencia. Yo también anhelo la presencia de Dios. Y entonces me quiero imaginar que David comenzó a investigar. Y lo primero que comenzó a hacer, ¿qué fue lo que yo hice incorrecto? Lo cual no quiero volver a cometer porque quiero trasladar en qué yo fallé. ¿Qué dejé de hacer? Y mi pregunta es la siguiente. Muchas veces nosotros queremos trasladar la presencia de Dios a nuestros hogares, a nuestros matrimonios, a nuestra familia, pero queremos hacerla con revelación propia. Con buenas intenciones, queremos trasladar la presencia de Dios a nuestros trabajos, a nuestros negocios. Con espíritu religioso, con revelación idólatra, queremos establecer la presencia de Dios con opiniones y consejos incorrectos. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que estamos dejando de ir a la fuente. David había dejado de ir a la fuente, pero decidió, por el error que había cometido, decidió ir a la fuente. ¿Qué tal si le dice el que está a tu lado? Es necesario que vayamos a la fuente correcta. Si queremos la presencia de Dios, tenemos que documentarnos y tenemos que tomar informaciones correctas. Cuando usted lee el libro de Crónicas, se da cuenta que la primera vez David invitó a la gente correcta. Él invitó a los sacerdotes, él invitó a los levitas, él hizo un party, trompeta, pero la forma de hacer las cosas fueron las incorrectas. Significa que tú puedes invitar gente correcta, pero si lo haces de la forma incorrecta, no se va a desatar la bendición de Dios. El asunto no es que tú invites al apóstol, el asunto no es que tú invites a un pastor, el asunto no es que invites al profeta, el asunto no es que invite a gente que quizás tenga unción y que desate unción. El asunto es, estoy haciendo lo correcto para que se manifieste la presencia de Dios. Hacemos congresos, hacemos actividades, se hacen campañas evangelísticas, los resultados son nulos, se hacen congresos y al final del año hay que volver a planificar para otro congreso porque no se llevaron a cabo lo que estaba proyectado, no se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque queremos hacer mucho ruido, mucho sonido, pero sin hacer lo que es correcto. Porque no estamos yendo a la fuente. Ahora, David descubrió que no era tocar los instrumentos.
David descubrió que no era llevar un equipo de sonido de $1 millón. David descubrió que no era tener la asistencia de un buen carruaje o de excelencia de carruaje. David entendió que Dios había establecido un orden y él tenía que someterse al orden. Dígale que está a tu lado, si no te sometes al orden, no verás resultados. O sea, no es llegar aquí y tomar un micrófono y hacer lo que nosotros creemos que es correcto. Primero tenemos que ir a la fuente para ver si lo que estamos haciendo es correcto. Moisés descubrió que a Moisés y a Aarón se les habían establecido por la ley, se le había establecido una forma de hacer las cosas para poder mover los muebles que habían dentro del tabernáculo. Moisés y Aarón tenían que ellos cubrirlo. Les correspondía a ellos. Era lo que estaban asignados. Dios le asignó a Moisés y Aarón que ellos cubrieran el arca del pacto, que cubriera las mesas. Ellos eran los que estaban encargados de hacerlo. No podía hacerlo otro sacerdote, no podía hacerlo un levita. Tenía que ser Moisés y Aarón y su descendencia. ¿Sabe lo que ocurre? Que Dios había establecido que el que lo hiciera de otra forma iba a morir. Y no tan solamente era el tocarlo, sino el verlo le ocasionaba muerte. Y entonces David omitió todo esto porque tenía un buen deseo de llevar la presencia a la ciudad. ¿Cuántos quieren llevar la presencia de Dios a nuestra ciudad? Wow, yo creo que estamos perdiendo el tiempo. Vuelvo y repito por si no me escucharon. ¿Cuántos quieren trasladar la presencia de Dios a su ciudad? Yo no los veo con ánimo. O quizás es que conocen muy bien la responsabilidad y no te quieres comprometer con tu boca. Yo quiero trasladar la presencia de Dios a mi ciudad. Pero tengo que entender que para poder trasladar la presencia de Dios a mi ciudad, Edwin Casillas Rivera tiene que hacer las cosas como deben de ser. Como Dios la estableció, no como yo la establecí. Oasis tiene una función dentro del reino de Dios. Quizás otra congregación tiene una función dentro del reino de Dios, pero a mí me debe ocupar la función que Dios nos dio para que nosotros hagamos lo que es correcto y que agrade a Dios. Significa que Moisés tenía que cubrirlo porque los hijos de Coat tenían la responsabilidad de mover todos los muebles que se encontraban en el tabernáculo. Era la responsabilidad de ellos. No le correspondía a otros levitas, a los de Merat, no le correspondía a los de Gersón, no. Le correspondían a los Coat, a los coatitas, le correspondían poder mover todo lo que estaba allí dentro, porque los gersonitas tenían otra función. Y cada cual tenía que velar por la función que le corresponde para que entonces no hubiese ¿qué? Maldición ni muerte. Dile que está a tu lado, te corresponde hacer lo que Dios te mandó a hacer. Dios te llamó, pero Dios te fabricó, te hizo con un propósito. Ahora mire esto, cada ministro tiene una función y nos corresponde establecer la misma. Fuiste llamado con un oficio, fuiste llamado para fluir con una unción especial. Pero tienes que velar por ella, no por la que está, no por el que
tiene otra unción, no por el que tiene otro oficio. El problema es que muchos quieren ocupar la función que le corresponde a X o Y persona cuando Dios no te dio la unción, no te dio la gracia. Le voy a poner la palabra gracia. No te puso el favor para así hacerlo, porque Dios te puso otra gracia, otra unción para que fluyas en el don que Él te dio. Ahora, ¿cómo diría esto? Para que nosotros podamos ejercerlo a toda plenitud, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Número uno, lo que estoy realizando en mi oficio. Lo que yo estoy realizando, realmente Dios me llamó para lo que yo estoy realizando. Estoy haciendo la función de pastor. Realmente Dios me llamó al pastorado. Estoy haciendo la función de apóstol. Dios me llamó como apóstol. Estoy haciendo la función de profeta. Dios me llamó a ser profeta. Estoy haciendo la función de maestro. Dios me llamó al magisterio. Es la primera pregunta que debemos de hacernos. David no hizo esta pregunta, no se hizo esta pregunta. Y entonces nombró a gente que hiciera un cambio, un movimiento, lo cual no le correspondía. Por eso Usa, cuando estaba allí sentado en aquel carruaje que era movido por unos bueyes, él no se preguntó, ¿y debo de estar yo sentado en este lugar? ¿Me corresponde estar sentado? ¿La forma en que voy a emprender este ministerio es el correcto? Se iba a dar cuenta que primero no se podía mover aquel arca de la forma en que se estaba moviendo, por lo cual, si el arca se estaba moviendo de forma incorrecta, él estaba sentado en un lugar incorrecto. Una vez entendemos que mi oficio es X o Y, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es capacitarme y adiestrarme en el oficio que Dios me llamó. No basta el nombramiento. Tenemos que adiestrarnos y capacitarnos. Yo quiero que usted entienda esto. En una ocasión, cuando comencé en el área donde estoy trabajando en pagos generales, estuve hablando con el supervisor, porque una vez estuve hablando con él, el Señor me muestra que me pone en mi espíritu que realmente ese hombre tenía toda la cualidad y para ser un abogado, el contable. Y él comienza a platicar conmigo y yo le dije, ¿a ti no te han dicho que tú tienes un porte, un estilo de abogado? Y él me dijo, no, nunca me lo han dicho. Es que yo siento del Señor decirte que realmente en ti hay un abogado. Me se echó a reír. No lo consideró en ese momento porque sabía que tenía que volver a la universidad, tenía que comenzar a capacitarse, a adiestrarse para poder ejecutar esa función. A los 2 años comenzó a nacer en él de ir a la universidad para ir a matricularse, para estudiar derechos y así luego pasar una reválida para entonces poder tener la función de un abogado. Ahora mismo es un licenciado, pero tuvo que pasar un trabajo, un tiempo de capacitarse. Hay gente que se han capacitado en oficios que no tienen pasión para ello, porque no nacieron para ello. ¿Me está entendiendo? Hay gente que le gusta la música,
pero no se han adiestrado ni se han capacitado para la música. Hay gente que Dios le dio el don para tocar un instrumento y tocan el instrumento, pero no se han dado a la tarea de perfeccionarse en el instrumento. ¿Cómo lo digo? El tener un don no te hace. Tienes que desarrollarte. Tienes que estudiarlo. Tienes que comenzar a documentarte en la palabra, en el manual. Significa que hay gente que puede estar realizando funciones que lo que pueden provocar es que se mueran espiritualmente. Usa, si lo ponemos, estaba realizando una función que lo que hizo fue que lo llevó a la muerte, porque no era su oficio, no era el llamado, no era lo que Dios había puesto en él desde antes de la fundación del mundo para que se estableciera el propósito de Dios. Significa que si usted está ejecutando un ministerio el cual Dios no le llamó, usted puede ocasionar que otros mueran o su propia muerte. Significa que hemos hecho muchas cosas esperando grandes resultados. Pero ¿sabe por qué hemos fracasado? Porque vuelvo a lo mismo, ha sido a nuestra forma. Ha sido a nuestro estilo. Ha sido con el modelo que nosotros creemos que es correcto. Cuando lo que estamos haciendo es asesinando. Dios te llamó al apostolado. No me puedo conformar con lo que he aprendido hasta hoy. Tengo una responsabilidad de capacitarme, de adiestrarme y las áreas que están ásperas en mí, comenzar a ¿qué? A limarlas. Porque no porque sea un apóstol y esté haciendo la función de por lo cual Dios me llamó, significa que esté siendo asertivo. Soy asertivo cuando comienzo a capacitarme, a adiestrarme y comienzo a decirle, Señor, yo quiero que tu presencia se manifieste en mi vida y yo atraer tu presencia para que entonces tu gloria entonces se manifieste en mí y la gente ya no vea a Edwin, sino que te vean a ti. Pero para esto tenemos que pasar tiempo con él. Y hacer las cosas a su forma, no a nuestra forma, porque en la realidad muchos han fracasado. ¿Por qué? Porque lo han hecho a su estilo por los egos. Todos los que estamos aquí, en muchas ocasiones, hemos establecido las cosas a nuestra forma. Nuestros egos nos han llevado a realizar cosas que Dios no nos mandó a realizar. Nuestros egos nos han llevado a establecer gente en lugares estratégicos que Dios no nos mandó a establecer. David estableció a Usa en un lugar donde Dios no había ordenado que él estuviese en ese lugar y lo llevó a la muerte. Ahora, ¿sabe qué? ¿Por qué nuestros matrimonios están muchas veces en el filo del fracaso? ¿Por qué tenemos que disimular tanto en el ministerio, en el matrimonio, en nuestros trabajos, en nuestra vida personal? Nos hemos sentido fracasados porque no hemos ido al manual y lo hemos entendido quizás muchas veces a nuestra forma.
Porque no nos hemos sentado con el Espíritu Santo, que fue el que le reveló a los hombres que lo escribieran y por qué lo debían de haber escrito. Y no le hemos preguntado, Señor, enséñame cuál es el diseño. Yo les voy a contar algo que me ha ocurrido. Yo compré una plancha hace como 4 meses. ¿A cuánto le gusta planchar? A mí me gusta planchar. Casi todos los que levantaron varones. Bendigo a las mujeres. ¿Sabe qué? Pues compré una plancha la cual no leí las instrucciones, porque todas las planchas para mí son iguales. Usted le enchufa. Hay algunas que tiene que echarle agua. Algunas tienen que ser agua destilada para que no se dañe el sistema. Pero la plancha que yo compré tiene un anticalcio. ¿Qué significa? Significa que cuando usted le echa el agua, él toma los minerales y los hace como si fuesen una piedra y los expulsa. O sea, no se queda con ellos dentro, sino lo que hace es que expulsa. Ahora, nosotros siempre hemos tomado la plancha, hemos estado, valga la redundancia, planchando la ropa. Vamos a virar el pantalón o la camisa, ponemos la plancha, viramos, tomamos, ¿verdad? Eso es lo que hacemos y seguimos planchando. Pero en esta bendita plancha no se puede hacer eso. Esta plancha, cuando usted está planchando, tiene que coger la parte que está al lado, que es de metal, y ponerla. La parte esa tiene que ponerla hacia abajo o un poquito inclinada, pero no puede ponerla hacia arriba. ¿Sabe por qué? Porque una vez usted la pone hacia arriba, ella reconoce que ese es el proceso de limpieza de ella. Cuando usted lo pone así, ella dice, yo me voy a limpiar, voy a sacar todos los calcios que hay dentro de mí, todas las impurezas las voy a sacar, y comienza a botar agua. Imagínese que usted la ponga en la tabla, se llenó la tabla de agua y entonces tiene que secar la tabla para poder secar la ropa, para echar la ropa. Porque si no, la mancha que se le hace a la camisa o el pantalón es así de grande. Y entonces lo que usted podía planchar en 10 minutos, tiene que tardarse 1 hora casi, porque tiene que secar toda la tabla. Y nosotros quizás diríamos, a mí no me gusta, por lo menos a mí esa plancha no me gusta. Pero ¿sabe qué? Que esta es la forma que la hizo el fabricante para que durara más, para que aquel precio que usted pagó no se eche a perder. La diseñaron de esa forma. Ese es el diseño correcto. Significa que la plancha no se va a someter a mí. Yo me tengo que someter a la plancha. ¿Sabe lo que ocurre? Que muchas veces nuestros matrimonios comienzan a deteriorarse porque queremos hacerlo a lo que conocemos. Las experiencias del pasado a mí me enseñaban de que yo planchaba, ponía la plancha, viraba la camisa, la ponía, me podía tardar el tiempo que me diera la gana, tomaba la plancha y seguía planchando. Pero con esta plancha me está diciendo, no soy así, soy diferente. Por más que trate de ajustarme a lo que tú conoces, yo no me voy a someter porque soy de esta forma. Fui diseñado para esta forma. Y nosotros queremos someter el matrimonio a la forma que nosotros conocemos. Queremos meter el ministerio a la forma que yo conozco, a la manera que me enseñaron. Quiero oficializar o establecer el oficio conforme a lo que yo he entendido o lo que he visto. Mas, sin embargo, Dios nos está enseñando lo siguiente. Si esta plancha que la hizo un hombre no se somete
a un hombre o a una mujer que le estén planchando porque tiene unas características especiales. Significa que el matrimonio, significa que el ministerio, significa que el oficio no lo podemos establecer como nos dé la gana, sino como el fabricante lo hizo. Qué lindo es cuando no hay pocos amenes, porque sé que hay pocas costillas sanas. Queremos que las cosas funcionen a nuestra manera. Y David creía que las cosas iban a funcionar a su manera, pero no era así. Ahora, en esta segunda ocasión, David tomó el manual. David se documentó y comenzó a investigar cuál era la forma correcta. Y se dio cuenta que los sacerdotes tenían una función, pero los levitas y los hijos de Leví tenían otra. Que Moisés y Aarón tenían que hacer un trabajo. Los hijos Coat, Gersón y Merat tenían que hacer otra. Y que luego entonces comenzaba el pueblo a moverse mientras ellos se movían. Diga conmigo, orden. Hay un orden para que las cosas funcionen. Hay una forma, hay un proceder, pero lo que pasa es que no nos queremos someter al mismo. ¿Por qué? Porque nos cuesta. Porque vemos que es pasar trabajo. Porque vemos que es hacerlo de la forma que usted y yo no conocemos. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos casamos una vez y nos divorciamos porque las cosas no funcionaron. Segundo matrimonio, volvemos y fracasamos. ¿Por qué? Porque lo hacemos de la misma forma. Seguimos tomando la plancha y poniéndolo de la misma manera. ¿Y qué ocurre? Vamos nuevamente al fracaso. Volvemos entonces, nos divorciamos y vamos una tercera vez al matrimonio y volvemos ¿y qué? Fracasamos, porque seguimos haciéndolo de la misma forma que de la primera, que de la segunda, ahora en la tercera. Porque creemos siempre que es la otra parte la que está dañada, creemos que es la otra parte la que está afectada, creemos que es nuestro cónyuge el que está afectado y en el ministerio creemos que son los miembros los que están afectados, creemos que la gente no nos entiende y no entiende nuestra visión, no entiende cuál es lo que queremos alcanzar, pero realmente estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, realmente estamos caminando en la dirección correcta, realmente hemos leído el manual para que todo salga como que el fabricante lo estableció. Creo que la respuesta es no. Usted me diría, Señor, yo le he orado al Señor para que Él esté presente en mi casa. Yo le he orado a Dios para que Él me ayude en las decisiones. Yo le he orado a Dios para que Dios cambie a mi esposa, para que Dios cambie a mi esposo, para que Dios cambie a mis hijos. He orado a Dios para que Dios cambie a aquellos que están en el ministerio. ¿Sabe lo que ocurre? Que queremos meter al fabricante a que haga lo que nosotros o lo que a nosotros nos conviene. Entonces, yo quiero hablarle aquí en este momento a los esposos y quiero hablarle a las esposas. Quiero hablarle al novio y a la novia. Y quiero hablarle al que está orando por una novia y que está orando por un novio. El matrimonio no es un asunto de una persona. Es el asunto de dos. No es el problema de uno, es el problema de dos. ¿Y sabe cuál es el fastidio de mucha gente? Que no lo entiende. No lo entienden. Creen que el matrimonio es el asunto de que el otro cambie.
No es el asunto de que cambiemos. Y cuando una persona comienza a tener intimidad con Dios y comienza a cambiar y comienza a ser transformado y comienza a entender de que está cojo o está coja, porque la otra parte como que todavía no engrana y no entra, hay un problema. ¿Y qué problema es? Para la gente que quiere someterse a Dios y la otra persona no le interesa someterse a Dios. ¿Qué problema es cuando la otra persona se quiere someter a Dios a su forma, al estilo, al diseño que vio con papá y con mamá, al diseño que vio en su casa, que aunque aparenta todo estar bien, está todo bien mal? Que aunque cree que las cosas están funcionando, realmente no están funcionando. Y usted ve muchas veces el desastre en los hijos, pero es por lo que ha visto de papá y mamá. ¿Sabe cuál es el problema? Que si nosotros no hacemos un alto, le estamos diciendo a nuestros hijos que ellos traten, cuando nos corresponde a nosotros matar este pichón, cuando nos corresponde a nosotros matar con esta malicia, cuando nos corresponde a nosotros romper con estas estructuras religiosas que seguimos arrastrando y que las seguimos maquillando y las vamos estableciendo ministerio profético. Ok, esto es diferente, pero la experiencia mía religiosa del pasado la quiero meter ahí, la quiero acomodar a su forma. Yo no sé cuánto han armado rompecabezas. La primera vez que yo armé un rompecabezas puse piezas donde no iban. Y como que veía el dibujo de la caja y yo decía, esto no se parece a lo que yo hice. Habían cabezas y caras y ojos donde no tenían que haber cara, ojo y cabeza. Ese es el problema nuestro. Queremos establecer las cosas, armar las cosas a nuestra forma, a nuestro estilo. Y cuando alguien de la familia, de la pareja, del ministerio quiere hacer las cosas correctas, luego nos damos cuenta que las cosas no encajan. El asunto es que nos hemos parado un altar. Yo no sé si a mentir o a decir la verdad. Yo no sé si con buenas intenciones, pero realmente no con el corazón correcto. Porque nos paramos en el altar y decimos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Cuando realmente debíamos omitir todo eso y decir lo siguiente, porque la realidad de mucha gente en los altares es esta, porque en la salud, porque en el bienestar, porque cuando las cosas estén buenas, yo estaré contigo. Porque cuando las cosas comienzan a salir mal, hay una palabra que comienza a pasar por nuestra mente que se llama divorcio. Y nos olvidamos que prometimos algo en el altar. Y que hicimos un pacto con esa persona que está a nuestro lado y con Dios. En que íbamos a respetar a nuestro cónyuge y no nos respetamos. Porque entonces está el espíritu religioso que entonces queremos meterlo dentro del matrimonio, no a Dios, al espíritu religioso. Y entonces quiero que religiosamente hagan lo que a mí me da la gana. Ay, ay, ay. ¿Sabe qué ocurre? Hay un refrán que a mí me llamó mucho la atención. Y dentro del ministerio pasa mucho. Y por eso es que podemos ver divorcios ministeriales. Y por eso es que podemos ver fracasos en el ministerio. Y por eso es que vemos fracasos en los matrimonios. ¿Sabe por qué? Porque el refrán que cae aquí como anillo al dedo es zapatero a su zapato. Pero no, queremos que lo haga otro. ¿A qué Dios te llamó? ¿Por qué no lo haces? ¿Qué
¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? Que tú todavía no le crees. ¿Y sabe lo que ocurre? Que no nos gusta ser confrontados. Cuando Dios nos confronta, no queremos ser confrontados. Cuando Dios nos habla, no queremos escuchar su voz. Y créame, estoy aquí recibiendo más burronazos que todos ustedes. Puedo decirle que tengo mis espaldas con muchos moretones. Porque a nadie le gusta hablar estas palabras. Pero si Dios me mandó a confrontar, tengo que confrontarlos a ustedes, pero primero me tengo que confrontar a mí mismo. ¿Sabe qué? Gente que está realizando las funciones dentro del ministerio que Dios no los llamó. Gente que se están metiendo, usurpando el lugar de otro. ¿Sabe lo que terminan? Usted realizando una carga. Una carga que nadie te impuso. Una carga que que Dios no te puso sobre tus espaldas. Pues usted dirá, pero Señor, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Es que se ha dejado de hacer lo que Dios mandó hacer. Y yo quiero que los matrimonios, como toqué, no ignores. Esto no es responsabilidad del que se está sometiendo. Esto no es responsabilidad de tu esposo. Si se está metiendo con Dios, no es responsabilidad de él solo. Es también tuya. Esto no es responsabilidad solamente de la mujer que se está sometiendo, que se está humillando, que se está negando. También es la del esposo. Está bueno ya de que muchos maridos sean mochila. ¿Sabe lo que es una mochila? ¿Quién sabe lo que es una mochila? Tráeme la mochila que está allí. Esto es una mochila. Y hay mujeres que están cargando a su mochila que se llama esposo. Yo soy el proveedor de la casa. Y yo soy el que traigo el dinero. Usted se ha convertido en una carga. Si usted no ora, si usted no obedece a Dios, usted es una carga para el ministerio de su esposa. Si usted no se somete a Dios, usted no es de bendición a la vida. Usted ha sido de maldición a la vida de aquella que le está cargando. Porque está llevando un peso. Cuando usted le dijo que en las buenas y en las malas iban a estar a su lado. Yo sé que este mensaje no gusta. Pero ¿sabe qué? Usted quiere ir al cielo. Va a tener que hacer cosas que a usted no le guste. Yo no sé si usted está ignorando los tiempos que estamos viviendo. Cuando yo me convertí, hablaban de que Cristo venía. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y dejaron de creer que Cristo viene. Y hoy estamos viendo los acontecimientos de su venida. Hoy estamos viendo que la nación europea y el mercado común europeo dijo lo siguiente: estamos buscando un líder mundial, venga del diablo, venga de Dios, no importa de dónde vengan, pero que venga y resuelva el problema mundial que tenemos. Esto no es un asunto de Estados Unidos y de Puerto Rico. Esto no es un asunto que el problema que tenemos en Puerto Rico. El problema es mundial. Y Dios está bendiciendo a los que se someten a su presencia. Dios está bendiciendo a aquellos que dicen: Señor, aquí estoy, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad y por eso me estoy negando. Hay mujeres y maridos que se están negando no por tontos y bobos, sino porque quieren someterse a Dios. Y por eso muchos de ustedes se están sometiendo y están haciendo un trabajo extra de estar cargando al esposo. Pero les voy a decir esto: va a llegar un momento en que Dios te va a quitar la mochila. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que tú te pierdas. Y usted me dirá: me tiene que comprobar bíblicamente. Estate tranquilo, que ya mismo viene el cuchillo para tu garganta.
Porque vuelvo a lo mismo, queremos quebrantar lo que el fabricante estableció. ¿Por qué? Porque ignoramos los tiempos. La Biblia nos llama a que no ignoremos los tiempos. No podemos ignorar los tiempos en que estamos viviendo. Estamos hablando de tiempos kairos, tiempos de lo sobrenatural, pero yo no puedo ignorar en qué tiempo estoy viviendo. No puedo taparme los ojos y decir que estoy viviendo en un tiempo sobrenatural cuando mi realidad es otra. Tengo que entonces verificar por qué hay más muertes que vida. ¿Por qué me siento más fracasado que en victoria? ¿Por qué me siento no dar en el blanco? Y entonces hay una expresión que me llama la atención de David, que cuando él comienza a entender todo esto, mejor me es estar en la casa. ¿De quién? De Jehová. Todos los días de mi vida. Para contemplar. Usted no puede ignorar el tiempo que estamos viviendo. Pero tiene que nacer en nosotros el anhelo y el deseo de estar delante de su presencia para contemplar su hermosura. David no quería pasar por alto ese tiempo. Él no quería ignorar más el manual. Él quería trasladar la presencia de Dios a su casa, a su ciudad, a su familia, a la nación. Pero no a su forma, sino a la forma que Él estableció. ¿Sabe? Yo quiero ver lo sobrenatural en Puerto Rico. Yo quiero ver que las cosas cambien en nuestra tierra. Yo quiero ver que las cosas cambien en el empleo y en la industria. Pero, ¿sabe qué? No podemos sentarnos. ¿Me está entendiendo? No nos podemos sentar a que las cosas acontezcan. Tenemos que ir al manual y tenemos que accionar. El asunto es que esto no tiene que ver con cantidades. El asunto es que usted no puede esperar a tener un ejército de 1 millón de personas que piensen como usted para realizarla. Usted tiene que comenzar a realizarla en fe. Creyendo que Dios te dio no tan solamente la palabra, sino que Dios te dio una unción, te dio una gracia. Y con esa unción y con esa gracia, ahora que yo entiendo cuál es el propósito, ahora que yo entiendo cuál es la forma correcta, ahora que entiendo que no es bajo mis egos, sino es estableciendo su voluntad, y la voluntad de Él me va a costar, y voy a tener que expresar ahora la voluntad de Dios. Su presencia ahora me agrada, pero es porque me he sometido, porque me he negado, porque me he adaptado a lo que Él estableció y no a mis caprichos. Número 1, tiempo de restaurar. Estamos en un tiempo de restaurar. El tiempo Kairos significa que no se va a mover a lo sobrenatural si primero no nos restauramos. Si primero no nos limpiamos, si primero no nos consagramos, tenemos que consagrarnos. El Señor nos está llamando a que podamos intimar con Él, pero para intimar con Él tenemos que purificarnos. A David se le había olvidado eso, y eso estaba bien plasmado en la ley para poder mover, para poder entrar y mover todo lo que estaba en el santuario. Así de la misma forma, para ofrecer los sacrificios, el pueblo tenía que lavarse.
Tenía que santificarse. Tenía que santificar hasta su ropa interior. Significa consagración. No solamente por fuera, sino por dentro. Todo lo que te cubre, tú tienes que santificarlo. ¿Sabe lo que significa? Que usted no se va a poner una ropa interior para provocar a alguien, sino usted se va a poner una ropa solamente para agradar al Padre, para agradarle a Él, no para provocar a otro. Restauración. Restaurar nuestra manera de pensar. Ya yo no puedo ver al mismo Edwin cuando veo el espejo. Me tengo que ver diferente. Tengo que ver a un servidor. Tengo que ver a alguien que bendice y no que maldice. Por eso es que Dios nos está diciendo lo siguiente. A Dios no lo vamos a impresionar con nuestra voz. A Dios no lo vamos a impresionar ni aún con este mensaje. A Dios no lo vamos a impresionar con levantar mis manos. A Dios yo no voy a impresionarlo con la ropa. A Dios lo voy a impresionar con mi estilo de vida. ¿Cómo vivo? ¿Qué esencia sale de mí? ¿Qué es lo que demuestro en el tiempo que nadie me ve? ¿Sabe lo que la palabra dice? Que seguimos ignorando los tiempos. Y Jesús comenzó a hablarle a sus discípulos y les dijo: no ignoréis los tiempos, porque así como en los días de Noé. Porque la gente estaba esperando la restauración de Jerusalén y de Israel. Estaban esperando que fuese restaurado. Eran esclavos del sistema romano, pero ellos decían en su mente: yo no soy esclavo. No se les parece a los que nos han metido hoy en día en nuestra mente. Cuando te veas en el espejo, eres un victorioso, eres un bendecido, eres un victorioso, eres un bendecido. Pero realmente mi vivencia demuestra fracaso. A la hora de la prueba, demostramos que estamos en derrota y no en victoria. Demostramos que hemos sido maldecidos porque no nos sentimos como bendecidos. Y esto era lo que el Señor le estaba predicando a ellos. ¿Por qué están ignorando los tiempos? ¿Por qué siguen hiriendo? ¿Por qué siguen siendo injustos? ¿Por qué ustedes siguen maldiciendo? ¿Por qué ustedes siguen maltratando? ¿Por qué siguen con ese espíritu religioso, haciendo tropezar al prójimo? Y le dice: por lo cual no ignores estos tiempos. No podemos ignorar los tiempos, esposo, esposa. No ignores los tiempos en que estamos viviendo. Mira lo que dice la palabra. Mateo 24. Yo quiero leértelo desde el verso 30, aunque puedes coger el capítulo completo. Comienza a hablar de las señales del Hijo del Hombre. De un tiempo. Y comienza a hablar de duelo. Y entonces dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y toda la tribu y todas las tribus de la tierra harán duelo. No está hablando de Israel solamente, todas las tribus. Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta. Y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. De la higuera aprender la parábola: cuando sus ramas ya se ponen tiernas y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas y sepan que Él está cerca a las puertas, en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo suceda. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Sabe cuántas veces han utilizado este verso para cosas tontas y bobas, pero no lo están utilizando para el tiempo?
La palabra nos está hablando de que la palabra que Él habló no va a pasar. En otras palabras, se va a cumplir. Y esto que Él está hablando se va a cumplir aunque tú quieras ignorarlo. Aunque las iglesias lo quieran ignorar. Él va a venir a buscar a su pueblo. La palabra dice primero sin relación al pecado. Significa que no tocará la tierra, sino que se quedará y llamará a sus escogidos. Lo que por muchos años han conocido como rapto, como el advenimiento. Yo no sé cómo, si lo crees o no lo crees, a mí no me importa. Lo que yo te quiero decir es que si tú vives para Él, si suena la trompeta, te vas en este momento. ¿Me estás entendiendo? Pero si no vives para Él, pobre de ti. Mira lo que dice la palabra. Porque los días de Noé, así será, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta en el día que Noé entró en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Serán sorprendidos. Muchos serán sorprendidos y se darán cuenta cuando no vean aquellos que han sido levantados. Y dice la palabra, entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velen. La palabra velar significa estén alerta, porque no saben qué día viene su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entraran en su casa, porque hubiese puesto una alarma o hubiese contratado unos perros o hubiese contratado unos vigilantes. Pero eso también ustedes, por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre los bienes de su casa para que le dieran la comida a su tiempo? En otras palabras, está diciendo, ¿quién es este siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre su casa para que le diera comida a su tiempo? Dichoso, bienaventurado, aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tarda, y empieza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con los que se emborrachan, y vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Porque dice, y uno será tomado y otro será dejado. Mire esto, dos estarán haciendo una misma función. Uno estará haciéndolo por pasión, por agradar, por honrar. El otro solo lo estará haciendo porque lo mandaron a hacerlo, porque no le queda otro remedio. ¿Cómo estás haciendo lo que Dios puso en tu mano hacer? ¿Lo estás haciendo por gozo o lo estás haciendo porque no te queda otro remedio?
¿Sabe? Es hora de saber que a quién realmente estamos sirviendo. Dios no está llamando a gente para que solamente sean unos fanáticos sin estar en el terreno. Hay gente que le gusta el béisbol y nunca han tocado una bola. Hay gente que son fanáticos de un equipo de baloncesto y nunca han lanzado un tiro al canasto. Porque son solamente espectadores. Pero Él está llamando a gente que sean participantes, protagonistas, que se atrevan a tomar el balón y que toquen la cancha y que puedan lanzar tiros al canasto. Él está buscando gente protagonista, que tomen el bate de béisbol y se vayan al terreno y se paren para anotar y hacer carreras o hacer que otros anoten carreras. Dios está buscando a gente que dejen de ser fanáticos religiosos, de asistir un día a la iglesia y que solamente digan: Señor, yo quiero ser participante y yo quiero afectar a este mundo que está en tiniebla y quiero llevarlos a que puedan consagrarse contigo, pero lo tengo que hacer primero yo consagrándome. Tengo que yo primero ponerme en el lugar y comenzar a hacer lo que Dios me mandó a hacer para ser ejemplo de otro. O sea, Dios está llamando a una generación que se atreva a mover su presencia para que se manifieste su gloria. Dios está llamando a gente que se atrevan a hacer el ridículo, como lo hizo David en la segunda ocasión. Se documentó, llamó a la gente correcta, estableció a la gente en el lugar que le corresponde. ¿Sabe qué? Yo creo que Dios está llamando a Oasis a establecer a la gente en el lugar que le corresponde para poder impactar a nuestras ciudades, para poder impactar nuestras familias. Pero para eso tenemos que dejar de maltratarnos. Tenemos que comenzar a amarnos como dice la palabra. Tenemos que comenzar a establecer lo que dice este verso, que a mí me rompe la cabeza cada vez que lo leo. Porque no puedo ignorar los tiempos. Me tengo que alinear al propósito y a la voluntad de mi Padre. Mira lo que dice Lucas capítulo 17, verso 1. Y me gusta cómo lo dice esta versión. Mire cómo lo dice. Y Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos. ¿Sabe qué? El que está haciendo una función, el que está haciendo la voluntad de Dios, te van a venir tropiezos. Apóstol, es que yo estoy haciendo, estoy orando, me estoy sometiendo, te van a venir tropiezos. Créeme. Jesús dijo que si a él, al pámpano, le vinieron problemas, a la vid, mejor dicho, si a la vid le vino problemas y dificultades, ¿cuánto más a nosotros los pámpanos? Quiere decir que si él tuvo persecución, usted no espere otra cosa. Persecución. ¿Sabe la diferencia? Que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Sabe la diferencia? Que Él no te dejará huérfano. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que Él peleará por ti como poderoso gigante. O sea, tú y yo no estamos solos. Aunque somos perseguidos, estamos con Él y nos persiguen y Él nos dirige. En otras palabras, Él nos cuida, Él nos protege. No estamos huérfanos. Ahora, pero mira lo que dice la palabra. Pero hay de aquel por quien vienen los escándalos y los tropiezos. Mejor le sería a este que escandaliza
a este que es de tropiezo, que se ate sobre su cuello una gran piedra de molino y que se arroje a lo profundo de la mar. Y usted me dirá, el Señor le está diciendo que se mate. Es que va al infierno como quiera. ¿Sabe? Es lo que le está diciendo, te voy a acelerar el proceso para que te vayas al infierno. Se escucha duro, ¿verdad? Pero el Señor le está diciendo, no hagas tropezar a tu prójimo. No lo hagas tropezar. ¿Sabe cuánto cuesta? Yo creo que para usted debe entender lo que yo le voy a decir en este momento. ¿Cuánto cuesta sacar un tiempo para orar, para preparar un taller? La profeta lo sabe. Los que están aquí lo saben porque ustedes lo vivieron. Para que venga un charlatán, una charlatana, hacerte de tropiezo, hacerte la vida imposible. Por eso el Señor le dijo, mejor átate. Tú que eres de piedra de tropiezo, átate. Salte del panorama. Si quieres destruir tu vida, destrúyela, pero no le destruyas la vida a otro. Hay muchos ministerios que han sido destruidos por un charlatán y una charlatana. Hay muchos ministerios que han sido destruidos. Y cuando a veces decimos charlatán y charlatana, ¿sabes qué? Lo digo, Richard. Creemos que es otra mujer o otro varón que vengan en contra. Mira, hermano, eso es un mamey. Eso es un mamey. Créamelo. Pero que venga una guerra desde adentro de la casa, eso duele. Que el tropiezo sea de alguien que tenga que ser tu aliado, eso duele. Que tú estés buscando la forma de meterte con Dios, negar. Mi hermano, usted no sabe cuánto tenemos que negarnos nosotros. Usted ni se imagina. O sea, yo no tengo alas, hermano. No tengo alas. Créame. ¿Sabe? Yo no voy a casa y me trepo en una nube. No. ¿Sabe? Mi casa tiene losas igual que la suya. Mi cama tiene spring igual que la que tienen ustedes. O sea, en mi cuerpo recibe achaque, como lo recibe usted también. Me hace daño con comida también, como le hace daño a ustedes. Si como lo que no debo comer, me indigesto también. Y he tenido que pasar noches en el toilet, como le ha pasado a usted. O sea, no soy un ser extraño. Créamelo, yo no soy un ser extraño. Yo no vine de otro planeta. Yo nací en este planeta y me hicieron extraterrestre. Porque ya no somos de esta tierra, somos de otra, pero yo nací aquí. Y duele cuando somos maltratados. Y duele cuando usted tiene que someterse y meterse en oración en una esquina y orar y orar. Y los primeros que vienen a levantarte la guerra son la familia. Duele. Se hiere. Se sube la presión y tenemos que tomar pastillas para bajarla. Claro, pasan miles de pensamientos por nuestra mente que tenemos que estar batallando con ellos. ¿Usted cree que a nosotros no nos han venido deseos de hermano de salir corriendo? Seguro. ¿Usted cree que a nosotros no nos han dado de poner un pasaje para un país que no exista y allí mudarnos? Claro que sí. Sí, el planeta X o Y que todavía ni está. Coger un cohete y vivir allí. Mira, hermano, solo yo creo que comiendo tierra y gusano y gutarapo, pero por lo menos sobrevivo. Pero recibiendo laceraciones de alguien que debe ser aquel que te bendice, aquel que te cuida, aquel que te proteja, llamado familia. ¿Sabe que si usted quiere escuchar otra cosa, vaya a otro lugar? Yo le voy a hablar la verdad, lo que vivimos en el ministerio.
Si usted quiere un superhéroe, váyase a Hollywood. Hollywood se lo va a dar, se lo va a vender. Pero aquí no hay superhéroe. Aquí vemos gente que nos sacrificamos, que nos negamos, que nos paramos aquí porque tenemos que santificarnos, porque cada día nos cae tanto lodo y caminamos y nos cae tanto polvo sobre nuestros pies que tenemos que estar lavándonos y tenemos que sacrificarnos, tenemos que consagrarnos. Que no tomamos el pecado como opción. ¿Me está entendiendo? Que preferimos ir a la cruz y crucificar nuestros deseos y crucificar nuestra área carnal y decidimos tomar el altar como nuestro lugar de matanza y matar las áreas que nos agradan y las áreas que creemos que nos bendicen, pero que lo hace que me maldicen. Negación. Dígale que está a su lado. Negación. Me tengo que negar. La Biblia dice que no podemos evitar que vengan tropiezos, pero hay del que se levante a ponernos los pies para que nos tropecemos y nos caigamos. Hay del que se levanta contra un ministro de Dios para hacerle la vida imposible. Hay del que empuja a aquel ministro que está tratando de andar y hacer lo correcto y comienza a empujarlo y hacerle daño. Mejor mátate, ve directo al infierno, pero no le hagas la vida imposible a otro. Dígale, ay, 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 ay. Santo Dios. Ahora mire cómo termina este verso. Le dice, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, perdónalo. El perdón. ¿Sabe cuántas veces tenemos que perdonar? Uno dijo 70 veces 7. ¿Sabe cuánto es 70 veces 7? ¿Ah? Un montón de veces, dijo alguien por ahí. Un montón de 7. Son 70 veces el 7 al día. Pedro creía que iba a impresionar al maestro cuando le contestó 7. Porque en el aspecto judío son 3 veces. Ellos enseñan que 3 veces. Y le dijo 7, impresiona al maestro con 7. Y el maestro Pedro, no solamente 7, sino 70 veces 7. Perdona. Pero ¿sabe qué? Aquí dice algo. La gente se tiene que aprender a arrepentirse. La gente tiene que aprender a pedir perdón. Pero no un perdón de boca, sino de actitudes. Hay gente que te ofende y te dice perdona y está diciendo perdóname esta, pero te voy a hacer 2 más. ¿A cuánto le han dicho perdóname esta y las otras? No, yo te perdono a esto, las otras vamos a verlas. No te me vengas a agarrar por eso. Tu corazón tiene que estar dispuesto a perdonar, pero también tiene que estar dispuesto a arrepentirte. Hay gente que no se arrepiente de sus maldades. Hay gente que se goza de hacer lo malo. Hay gente que se goza de ofender. Hay gente que se goza de humillar. Así que anótalo. Verso 4. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. El Señor nos abre una llave, nos da una llave de perdonar, pero también nos da una llave de arrepentirnos. Y el arrepentirnos significa lo siguiente, el cual yo tengo que tener la disposición de no volver a hacerlo. Si tú le dices a un hermano, perdona por salir del problema, pero en ti no está la disposición de no volver a hacerlo, tú eres un hipócrita.
Y el Señor te dice, átate una piedra de molino que es más grande que este techo y tírate a lo profundo de la mar. ¿Sabe por qué? Porque estamos afectando a gente que quiere su gloria. Estamos afectando a gente que quiere la presencia de Dios para que la gloria se manifieste en su vida. Si queremos tener su gloria, primero tenemos que preocuparnos o procurar buscar su rostro, buscarle para que comience a manifestarse en usted y en mí. ¿Sabe qué? Si usted intima con Dios, se tiene que ver un resultado. ¿Por qué intimamos? ¿Para que la gente sepa que intimamos o realmente intimamos para que haya un cambio en nosotros? Hay gente que solamente intima para que la gente sepa que tiene un tiempo de intimar. Pero Dios está llamando a gente que se atreva a intimar para que lo represente a Él aquí en la tierra. Para que cuando te vean caminar digan, wow, ahí va un ungido, ahí va una ungida de Dios. Ahí va una mujer, ahí va un hombre de Dios. No es con nuestros labios, no es con nuestra boca, es con nuestros hechos. Vuelvo y repito, no es con nuestros labios, no es con nuestra boca, es con nuestros hechos. Era lo que David quería. David quería intimar con Dios para que su descendencia fuera diferente. Usted tiene que intimar con Dios para que su descendencia sea diferente. Usted tiene que intimar con Dios para que su matrimonio sea diferente. Significa que nos corresponde a todos y no a algunos. Si no, lamentablemente, dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado por las actitudes. Dígale, lo que nos daña son nuestras malas actitudes. Debemos cambiar nuestras actitudes. Aunque te llames apóstol, tienes que cambiar tu actitud. Aunque te llames pastor, tienes que cambiar tus actitudes. Aunque te llames profeta, tienes que cambiar tus actitudes. Aunque te llames ministro, tienes que cambiar tus actitudes. Dios nos ha mandado a todos a cambiar nuestras actitudes. En otras palabras, deje que el zapatero haga sus zapatos. Si Dios llamó a un líder para la juventud, que el líder de la juventud haga su trabajo. Si Dios llamó a un líder para el estacionamiento, que ese líder haga su trabajo. Si Dios llamó a unos líderes para la adoración y la alabanza, que hagan su trabajo. ¿Sabe por qué yo me puedo llevar muy bien con mi hija la profeta? Porque ella hace su trabajo y yo respeto su trabajo y ella respeta el mío. ¿Por qué no chocamos? Porque nos ponemos de acuerdo en el espíritu. Ella hace su trabajo y yo hago mi trabajo. Yo vengo el miércoles y vuelvo y lo repito y 1000 veces si tengo que repetirlo, lo voy a repetir hasta que a usted se le haga rema. Yo vengo los miércoles a sentarme a recibir palabra, a recibir instrucción. Yo no vengo a supervisar a una líder. Yo vengo a recibir instrucciones que Dios le está poniendo en su mente, en sus labios, para que yo las aplique a mi vida y mi vida sea bendecida. Quiero concluir con esto. Para que todo lo que David quería, solo trasladar la presencia a la ciudad, tenía que hacer 3 cosas. Número 1, tenía David que documentarse. Tenía David que organizarse. Y tenía que David establecer. ¿Escuchó bien? Para poder mover la presencia de Dios a nuestros matrimonios, para poder mover la presencia de Dios a nuestra vida, primero tenemos todos que documentarnos. El hombre y la mujer se tiene que documentar, tiene que aprender, tiene que buscar qué es lo que tiene que hacer, tiene que buscar qué es lo que no debe de hacer, tiene que decir, ok, me voy a someter a las instrucciones de Dios. Número 2, tiene que organizarse.
tiene que organizar su vida, tiene que organizar su agenda, tiene que organizarse, tiene que dejarle paso, que el que tenga la responsabilidad haga lo que le corresponde. Y número 3, tiene que establecerlo. No puede quedarse en teoría, tiene que ser una vida práctica. Si queremos mover la presencia de Dios, vuelvo y repito, tienes que documentarte, tienes que organizarte, tienes que establecerlo. Póngase en pie. Sabe que no apaguen la cámara porque quiero decirle algo que pude aprender cuando estaba estudiando, algo que nunca me habían dicho y estaba en la palabra. ¿Sabe lo que hizo David? No desplazó a Obed-Edom. Él había dejado el arca allí para que Obed-Edom le cayera todo el peso, como le cayó a Usa, porque era un filisteo. Cuando vio David que bendijo Dios a Obed-Edom, se puso hasta de acuerdo con Obed-Edom y le dijo: ¿sabes qué, Obed-Edom? Reconozco que tú eres un ministro, que tú eres un líder, porque Obed-Edom tocaba un arpa de 8 cuerdas y le dijo: te invito para que seas líder del ministerio que va a estar caminando. Mientras el arca es movido, tú vas a estar dirigiendo a los que tocan los arpas. Un filisteo dirigiendo a sacerdotes que tocaban arpa. ¿Sabe lo que significa? Que Dios incluye en el ministerio a quien a Él le da la gana. Levanta tus manos.